Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6 y mi equipo está conformado por Paulette Carolina, Ashley Nexili, Daniel Arturo. y su servidor Samuel Alejandro Flores Hernández. Yo les venimos a exponer el tema de síndrome de plaquetas grises o como puede ser abreviado SPG. Para empezar, primero que nada tenemos que saber qué es el síndrome o más o menos cómo esta actúa o por qué se sucede. Primero que nada, este síndrome es un síndrome hereditario que se da muy frecuentemente por microtrombocitopenias y por falta de gránulos alfa, esto para darle tonalidad a las células. En este caso, por eso mismo se le llama síndrome de plaquetas grises, porque la tonalidad de las células son grises al momento de tenerlas bajo el microscopio o hacer tipo de frotis. En este caso podemos observarlas con cualquier tipo de tinción. Podemos ocupar dos tipos de tinciones, que puede ser la tinción Wright o tinción de Giemsa. Esto se da por una mutación heterocigota o homocigota en el gen NABIL2, está ubicada en el lugar NPE23. Igual vamos a hablar un poco acerca de su descubrimiento. El síndrome de plaquetas grises fue descrito por primera vez en 1971 por Racquiglia, quien observó pacientes con plaquetas grandes de color gris y con tendencia hemorrágica leve o moderada. Posteriormente se identificó pacientes que carecían gránulos alfa, unos organelos esenciales para liberar proteínas fundamentales para la coagulación. Décadas más tarde, los avances en genética permitieron identificar como la causa principal de la mutación del gen NABIL2, lo cual consoló la clasificación del síndrome como un trastorno astómico recesivo. Muy bien, para la segunda parte vamos a hablar un poco sobre la base genética y molecular y la vamos a dividir en 4 partes. Y bueno, como podemos observar, comenzamos con la parte del gen implicado. En esta parte tenemos que el gen responsable va a ser el NBIL2. También tenemos la localización del cromosoma 3p21 y también tenemos la función del gen. En la segunda parte tenemos que el gen BIL2 va a codificar una proteína implicada en, y tenemos la formación y maduración de los gránulos alfa. También tenemos el transporte vesicular y intracelular, la organización del citoesqueleto de las megacariocitas, la regulación así también del empaquetamiento de las proteínas. También tenemos la parte de la herencia. Y aquí vamos a encontrar lo que es la autosómica recesiva. También encontramos los individuos afectados son homocigotos o compuestos heterocigotos. También tenemos los portadores heterocigotos, usualmente son asintomáticos. Por otra parte, también tenemos lo que son las consecuencias de la mutación. Va a tener un defecto severo en el empaquetamiento de las proteínas. También tenemos un fallo en la biogénesis de gránulos alfa, y también tenemos por último lo que es la liberación anormal de proteínas dentro del megacariocito, también contribuyendo a la fibrosis medular. Como un dato adicional, tenemos que el síndrome de plaquetas grises se va a deber mutaciones del gen NBIL2, como lo comentaba, que se va a encontrar en el cromosoma 3, específicamente en la región 3p321, afectando a la formación de los gránulos alfa en las plaquetas y y generalmente se va a heredar de forma autonómica y recesiva. Y como otros detalles claves tenemos que el gen afectado del NBIL2 se va a encontrar en la ubicación cromosómica en el cromosoma 3, en la banda P31. También tenemos que su mecanismo son mutaciones de este gen que impiden la correcta formación de los gránulos alfa, de las plaquetas que para la coagulación
de la coagulación. Y ya como último tenemos la herencia, que principalmente es autonómica y recesiva, que aunque se es descrita como una variante dominante. Ahora tenemos el tema de lo que es la herencia del gen NB2, como lo comentábamos. En este gen se hereda generalmente lo que es un patrón autosómico recesivo, lo que implica que un individuo deba poseer dos copias mutadas del gen una hereda de cada progenitor para manifestar la enfermedad. Las personas que son portadoras de una sola copia mutada suelen ser clínicamente asintomáticas, aunque pueden presentar alteraciones mínimas y no detectables en estudios convencionales. Cuando ambos padres son portadores, existe un 25% de probabilidad de que por un embarazo con portadores existe que el hijo nazca con un 50% de probabilidad de que sea portador y un 25% de que no sea heredado esta mutación. Este patrón es un patrón autosómico no recesivo, recesivo, que va a explicar la baja incidencia del síndrome y la frecuencia de diagnóstico dentro de las familias que van a presentar esto. Yo les voy a presentar la fisiopatología detallada de la alteración en los megacariocitos. Los megacariocitos son responsables de producir plaquetas. En estas se presentan defectos como un citoplasma vacuolo, gránulos alfa inmaduros o ausentes, producción de plaquetas grandes y defectuosas, liberaciones inapropiadas de proteínas a la médula ósea. Esto puede significar fibrosis progresiva. Y bueno, ausencia de los gránulos alfa. Los gránulos alfa son organelos plaquetarios que contienen fibrógeno, factor 5, factor 8, factor plaquetario 4, VWF, proteínas adhesivas, trombospodina, sí, creo que sí, y factores de crecimiento, PDGF, VGF. En el SPG, estas ausencias están parcial o totalmente ausentes. Ausencia de gránulos alfa. Los gránulos alfa son organelos plaquetarios que contienen fibrógeno, factor 5, factor 8, factor plaquetario 4, VWF, proteínas adhesivas, trombopodina, factores de crecimiento. Y bueno, en el SPG estas sustancias están parcial o totalmente ausentes en las plaquetas. Y bueno, seguimos con las consecuencias funcionales. Estos podrían ser un defecto en la adhesión plaquetaria, también la alteración en agresión, la defectuosa formación del tapón hemostásico y liberación anormal de factores que inducen fibrosis. También tenemos la fibrosis de médula ósea debido a la liberación descontrolada de factores de crecimiento desde megacariocitos, la estimulación excesiva de fibroblastos. Estos pueden progresar con el tiempo y generar una anemia, leucocitosis leve y esplenomegalia. Tenemos las manifestaciones clínicas. Unas de ellas podrían ser la equimosis, que son mínimos golpes. Por ejemplo, si te lastimas muy leve, te salen moretones. También tenemos las petequías ocasionadas, que son pequeñas ronchitas rojas. La epistaxis recurrente, y tenemos el sangrado menstrual excesivo, que es la menorragia. También tenemos la gingivarrogias, que es el sangrado de las encías. También tenemos, por ejemplo, las hemorragias prolongadas posteriormente a una extracción dental. Por ejemplo, cuando te vas a quitar las
las muelas de los dientes y pues a esto se le necesita darles un cierto medicamento para que no haya cierta desangrado y también tenemos las hemorragias quirúrgicas. Como podemos observar aquí, se puede observar un frotis a nivel microscópico, como por ejemplo las plaquetas en frotis normal y el frotis en síndrome de plaquetas grises. Ese es el normal y pues este es el síndrome de plaquetas grises. Bueno, a continuación yo les voy a presentar las manifestaciones sistemáticas. La primera sería cansancio por anemia secundaria, la segunda palidez por pérdida crónica, la tercera sería trombocitopenia leve a moderada y la cuarta sería esplenomegalia progresiva. La quinta sería infecciones ocasionales raras. En etapas avanzadas se podría decir que tendríamos la fibrosis medular, síntomas constitucionales y alteraciones en células mieloides por remodelación del microambiente medular. Después pasamos a la siguiente, que son hallazgos del laboratorio. Pues en estas hemos encontrado biometría hemática, también pues frotis de sangre periférica, las pruebas de función plaquetaria, pruebas de imagen ultraestructural y por último los estudios de coagulación. Bueno, en diagnósticos, primero serían los criterios clínicos, que serían hemorragias mucocutáneas y plaquetas grandes y grises. Antecedentes familiares compatibles con herencia autosómica recesiva. Criterios que tendríamos en el laboratorio serían ausencia de gránulos alfa en el microscopio eléctrico, disminución de proteínas y anomalías en agregometría. Después tenemos la conformación genética. Por ejemplo, esto se puede dar en secuencias en el gen NBAL2, que es la identificación de mutación patogénicas. También tenemos el diagnóstico diferencial, que incluye trastornos como el síndrome de Bernard-Soulier, la trombocitopenia ligada al cromosoma X, la anomalía de Quebec y trombastenia de Glassman. Bueno, y por último vamos a hablar un poco acerca del tratamiento que pues, podemos llegar a ocupar en todo caso si alguien tiene ese tipo de trastorno. Digámoslo, no hay como tal una cura, sino podemos decir que el tratamiento nos sirve para el manejo de regulación de las hemorragias y de sistemas, más que nada. Aquí podemos tener tres cosas que nos pueden ayudar durante este tratamiento, que en este caso sería, número uno sería la desmopresina. En este caso la desmopresina es la que nos va a ayudar en dado caso si hay un sangrado excesivo o un sangrado excesivo, ayuda a que la coagulación sea un poquito más rápido y el sangrado no sea muy severo. Otro también sería la transfusión de plaquetas compatibles con el sistema HLA. Y por último, pero no el más, por decir, adecuado o mejor, es la esplenectomía, que en este caso es la extirpación del vaso. ¿Por qué no es tan bueno o por qué no es tan eficaz este tipo de tratamiento? Ya que tiene un efecto limitado en el reconteo de plaquetas, entonces no es muy bueno, digamos así. Es algo que nos puede perjudicar posteriormente. Y eso sería todo. Muchas gracias.